Está bien, llegaste apurado, pero tu cafecito. Perfecto. ¿Con ganas de hablar o no? Y no está Aquito. Oye, ¿con ganas de hablar o no? Con ganas de hablar, con ganas de tener un nuevo programa. ¿Tu semana buena, Efren? Buena, muchos comentarios de nuestra candidata a alcaldesa por Providencia, Josefa Errázuriz. Fue buen programa, ¿eh? Fue bueno. Me gustó porque en realidad es una mina que no es políticamente correcta, habla las cosas en la cruda, como dicen los lolos. Nos tiró la oreja a nosotros. La verdad es que realmente una tipa que no es el molde político y que muestra lo que la ciudadanía, lo que los movimientos sociales pueden aportar al momento político, cambiando esas conductas políticas que tienen los dirigentes habituales. Harto tuiteo, todo bien, muy interesante, muy interesante. Oye, el mundo está, pero antes que sigamos tenemos que saludar a nuestros amigos que están al otro lado y darle la bienvenida a este tiempo de tomas, que es nuestra reunión semanal, de hablar de temas que realmente no están tocándose en los otros medios y hablar, de otra perspectiva, quizás echándonos un poquito de otra perspectiva menos duopólica. Y nada, invitarlos a que nos tuiteen, a que comenten, a que nos propongan preguntas o entrevistados con el hashtag Tiempo de Tomas o TDT. ¿Funciona CG el TDT o no? ¿Sí? Hashtag TDT. ¿Ya? Sí, o cualquiera de nuestros... Todavía no está oficialmente. Todavía no está oficialmente, pero podemos usar el hashtag, ¿o no? Sí. ¿Ya? Así que para que nos hagan estas preguntas y que peleen un rato con nosotros, nos propongan cosas. No pelean tanto. Deberían pelear un poquito. O sea, conmigo no pelean, me mandan unos tweets re simpáticos, amorosos, incluso unos UDI por ahí me estuvieron tuiteando un par de cosas, pero me parece muy bien. Son todos bienvenidos, así que escriban lo que quieran, pregunten, comenten, pelen, ¿no? Parte la sana y ahí les vamos respondiendo. Efren. Buena semana, y así que yo creo que es tiempo de hablar de una cosa más global, más mundial. Sí, hace rato que hemos estado muy localizados en Chile y la verdad es que también está en una mirada un poco lo que está pasando en el mundo. Antes que hablar, de recordarle al amigo que estamos transmitiendo este programa desde el Centro Umbral, que queda en Antonio López Bello 0413, y que vengan acá a tomarse un café con nosotros, un pastelito árabe, lo que sea, y de hecho a las mejores preguntas hemos prometido otras veces que nos hagan, que se vengan para acá. Habíamos dicho que les íbamos a dar un buen café a los que hicieron las mejores preguntas. Exacto. Así que retomemos eso ahora. Vamos a retomar absolutamente, así que los que nos hagan preguntas, interesantes, van a estar invitados, pueden estar acá haciéndonos preguntas y un café aquí con dulce árabe. Con dulce árabe, ¿vale? Yo prefiero el sándwich griego, que hace Aquito. Es cierto. Aquí empieza a ir auspicio, parece que hay mucha publicidad. Absolutamente. Oye, yo quería preguntarle un poquito cómo están pasando hartas cosas en el mundo. O sea, quiero que salgamos en lo posible de la contingencia. No sé si les tinca hablar un poco, salir un poquito de la contingencia, de lo que está pasando en el día a día, y sabéis que tomar distancia, no lo hemos hecho muy seguido, y preguntarnos un poquito en este mundo donde están las crisis estas recurrentes, la desestructuración, ¿cómo ven un poquito ustedes hacia dónde vamos? ¿No es cierto? Aunque sea un poco latero, no sé, pero yo creo que de repente bajarse un poquito la micro y preguntarse para dónde va el cuento, en qué parada estamos, no sé, Y a ver, yo creo que no es tan fácil decir para dónde vamos. Creo que se están viviendo situaciones muy diversas. Lo primero que uno dice es que el año pasado, un año excepcional desde el punto de vista de las movilizaciones, desde el punto de vista de los jóvenes que se levantaron, que se pusieron de pie, de algún modo una nueva generación que despertó. Y eso uno lo vio en Europa, lo vio en Egipto, lo vio en Estados Unidos, lo vio en América Latina, particularmente acá en Chile, y de algún modo abrió grandes esperanzas de que algo nuevo estaba sucediendo. Pero eso no ha seguido este año, y yo creo que también tiene que ver con un poco la pregunta que está mucho, ¿cómo se continúa eso? Es decir, hay grandes movilizaciones, pero no se convierten en transformaciones, y eso obviamente desgasta los movimientos. Entonces hay un momento distinto, y por otro lado hay conflictos muy grandes en este momento que son preocupantes, particularmente en el Medio Oriente, con Siria, con las amenazas de Irán, con Israel, que dice que va a amenazar a Irán y que en cualquier minuto puede suceder algo que tiene consecuencias impredecibles. Por otro lado, a mí me pareció muy significativo el proceso de Egipto, que a veces se lo mira y después como que sale del foco. En Egipto sabemos que es donde empieza toda esta movilización tan importante del año pasado. Es verdad que partió en Túnez, pero de algún modo Egipto es el país que le da
este impulso a la primavera árabe. Luego de mucho tiempo, porque demoró mucho, hay finalmente estas elecciones. Al momento de las elecciones, cuando se ve que está por ganar el candidato de los hermanos musulmanes, los militares cambian completamente la constitución e incorporan un artículo que le impide a él poder gobernar libremente, realmente lo dejan amarrado de mano. Bueno, hace algunos días, una semana, el presidente egipcio cambia ese artículo de la Constitución, es decir, lo deroga, con lo cual vuelve a tener las facultades para poder realmente gobernar al país, y en un acto bastante insólito e inesperado pasa a retiro al general Tantawi, que es el hombre fuerte del poder en Egipto, que en realidad fue el ministro de Defensa de Mubarak por no sé si 20 o 15 años, es decir, realmente es el hombre fuerte del ejército en el gobierno. Lo pasa a retiro y no sucede nada grave, si se esperaba que eso pudiera generar algún tipo de movimiento de tropas, y no sucede. Entonces se abre un proceso que puede ser tremendamente interesante. Entonces quiero decirte, hay una situación muy variada. Muchos países están de algún modo, muchos movimientos a la expectativa de lo que va a pasar con Estados Unidos después de la elección. Se prevé que va a ganar Obama, pero nadie está tan seguro. Yo les comenté a ustedes algunos programas que cuando estuve en Estados Unidos no podía nadie afirmar, mire, Obama gana. Es la impresión que da, pero nadie se atreve a afirmarlo. Entonces hay un panorama, yo diría, de distintas situaciones como de ajuste de piezas. Lo más grave para mí es el Medio Oriente. Siria, Irán, Israel, es una situación que puede ser tremendamente explosiva. A mí me llama la atención, no sé, Efraín, que por ejemplo, que la situación de crisis, ¿no es cierto? Como que son crisis recurrentes, como que ya no hemos acostumbrado demasiado a las crisis. O sea, en esto yo creo que hay que hacer yo volver a dar un reconocimiento al viejo y barbón inefable Karl Marx, ¿no es cierto?, que hablaba que el capitalismo tardío iba a ser simplemente una sucesión de crisis por todos lados. Y, bueno, pero nos hemos acostumbrado. Te queda lo que tú decías recién, pucha, crisis el año pasado. No sé dónde tú veis, Efraín, ¿hay un momento de inflexión en las crisis? ¿Cómo, desde tu experiencia política, qué falta para lo que hacía Tomás para que de repente esto se vuelvan en algo, movilizaciones que realmente generen algún tipo de cambio en la historia? Porque al parecer nos hemos acostumbrado simplemente a crisis que hacen que se mantengan en el sistema nomás. O sea, a mí me parece muy bien que hayan crisis, creo que es re importante, porque en realidad esa cosa conservadora donde todo está quietito, a mí no me gusta, porque en esa quietud se impone el sistema. Que la gente despierte me parece muy bien, que la gente se movilice me parece extraordinario. No sé, no tengo la receta. Sí, lo que me preocupa en el momento actual, a diferencia del año pasado, el aumento de la represión. O sea, efectivamente el nivel de movilización callejera de las poblaciones del mundo ha bajado en relación al año pasado, y eso simultáneamente se ha utilizado para impulsar nuevas leyes represivas, para reprimir las pocas manifestaciones que ha habido en la calle, para tramitar leyes que censuren lo que es Internet, se vio Internet, a las redes sociales, vía Internet como el mecanismo o la herramienta utilizada por muchos movimientos sociales. Pues bien, en Estados Unidos, en España, incluso acá en Chile, se están tramitando solapadamente leyes que atentan contra el libre uso de las redes sociales. Entonces creo que ahí hay un tema que es preocupante. Ahora, los movimientos sociales no son lineales. Efectivamente hay repliegues y después hay una vuelta a expresarse. Yo creo que si uno ve el caso de Chile, en general la sensación que se quedaron muchos jóvenes es que no se logró nada. Pero si uno mira la mentalidad colectiva que había en este país ante las movilizaciones y lo que hay hoy día, en realidad hay un tremendo avance que es intangible, que no es fácil de visualizar. Pero a nivel colectivo ya nadie se atreve a hablar de educación pagada. O sea, la palabra lucro ya está demonizada, y eso creo que significa que las movilizaciones lograron correr las fronteras, y eso es re importante. Ahora, ¿cómo viene ahora? Creo que hay que ver bien cómo los movimientos sociales logran transformarse o plegarse hacia cambios políticos. Ahí está el viejo dilema: si los movimientos sociales se transforman en movimientos políticos, pierden su esencia, dicen algunos. Yo creo que es posible hacer las dos cosas. Creo que es posible que se mantengan los movimientos sociales y ellos a su vez mantener en simultaneidad o en paralelo expresiones políticas. Creo que ese es el desafío. Es lo que le sucedió a los españoles luego de
los indignados españoles, vino una elección y efectivamente los resultados aparentemente fueron desastrosos y se dijo incluso que producto de los indignados llegaba a la derecha al poder en España, lo cual no es cierto. Entonces creo que ahí viene un trabajo muy importante de concientizar que se avanzó en intangibles mucho y que ahora viene que los movimientos sociales sean capaces de articular propuestas políticas. Una cosa que mencionó Efren, a mí me llama la atención y me preocupa. Era un detalle dentro de lo que él dijo, pero fíjate que leyes como la ley Hinspeter acá en Chile están surgiendo hoy día en una enorme cantidad de países, incluso en países que se presentan como muy democráticos, muy tolerantes, muy abiertos, como Canadá. Han sacado una ley muy similar. En Rusia, por otro lado. Pero Rusia tiene una tradición, vieja tradición autoritaria. Te estoy dando países desde países muy autoritarios a países aparentemente muy democráticos, donde se está reprimiendo total y absolutamente la posibilidad de manifestación, de expresión. En Rusia además le han puesto una multa que creo que es, no sé, de miles de equivalente a miles de dólares. Entonces, de algún modo, me da la impresión que el año pasado los gobiernos, yo no sé si fueron pillados de sorpresa o dejaron que se produjeran estas movilizaciones, mirando el fenómeno, estudiando, viendo la reacción de los pueblos, y luego de eso empezaron a avanzar en la represión en España, donde la policía al comienzo dejó estar en la policía, luego vino una represión durísima. En Israel, es decir, te menciono países muy diferentes. Es parte del repliegue conservador también, que es normal de esto. Bueno, ahí hay un tema que me parece importante de atender, que produce, entre otros, este efecto de, bueno, entonces no pasó nada, entonces no sucedió nada. Pero a tu pregunta que le hacía antes a Efren, yo creo que en América Latina sea una experiencia diferente, que me parece muy interesante. De hecho, creo que vamos a poder hablarlo muy bien con nuestro invitado, porque Argentina, de país del cual a veces se habla menos que de Bolivia, Ecuador o Venezuela, a mí me parece que está teniendo un proceso mucho más interesante. Ya, pues, oye, ¿por qué no invitemos al invitado a que venga acá? Que venga, Hamann, que es nuestro invitado hoy día, que no sé, que pase Tomás, por acá. por favor. Don Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Tomás, ¿qué te parece que tú lo presentes? Ya que... ¿Cómo presento a Luis? Bueno, primero como amigo, un amigo de muchos años con el cual hemos compartido el proyecto humanista, el proyecto siloísta. Yo a Luis lo conocí por allá por los años 70, en algún momento. Yo creo que la primera vez que lo vi fue en Canarias, en las Islas Canarias, en un encuentro que hubo del humanismo justamente, y Luis vivía allá, me parece, en esa época. En el 78, sí. ¿Y qué hacías en Canarias? En Canarias me ocupaba de informar acerca del movimiento humanista a todos los países que componían en ese momento el movimiento. Es curioso, pero me doy cuenta a medida que estoy hablando que ahora estoy haciendo más o menos lo mismo. Exactamente, es lo que yo les comentaba a ellos, a Fernando, antes cuando le contaba de tu actividad, que estabas haciendo un poco lo que habías hecho en esa época. Así es. Sí, teníamos gente muy dispersa en el mundo en aquel momento y muy mal comunicada. Piensen que había apenas fotocopias. Cuando el movimiento comenzó, los apuntes eran a mano. Después máquina de escribir, stencil, mimeógrafo y finalmente la fotocopia, que nos aceleró muchísimo. Y en aquel momento teníamos una buena oficina de información en Canarias, con un laboratorio fotográfico, fotocopiadora propia, un departamento para África, otro para América Latina, para Asia, para Europa. Y bueno, desde ahí coordinábamos y enviábamos la información por correo convencional. Es decir, llegábamos con pilas de cartas. Bueno, pero espera, es que me dijiste que lo presentaba, yo soy muy malo para presentar, pero porque me metí al tiro a contar de nuestra vida en común. Pero no, Luis hoy día es él, y aquí lo vamos a aclarar bien, porque nosotros hablamos del presidente, el vicesecretario general, pero en definitiva es quien está a la cabeza de la Federación de Partidos Humanistas Internacionales. Recién electo hace un par de semanas o meses, ¿no? Sí, pero ese es el cargo y bueno, está hoy día acá en Chile, se reunió con la gente del Partido Humanista acá en nuestro país, entonces lo hemos querido invitar a que nos cuente un poco qué está pasando con el humanismo en nuestras latitudes y con América Latina en particular. Y que nos cuente Argentina también.
porque también hay... ¿ah? Bueno, como acá nos llama la atención que a mí me llama mucha atención el tema, como acá la prensa en Chile habla, es una campaña permanente hablando mal de la situación en Argentina, particularmente de la clase gobernante. No sé si eso tuvo mi impresión o no. Sí, en Argentina hay tres grandes medios, que son Clarín, La Nación y la editorial Perfil, que lees la tapa y dices, pero esta gente ¿dónde vive? Porque parece que fueron un lugar totalmente desastroso. Todas son páginas con malas noticias, que encajan muy bien con un modo de ser de los argentinos, que viven quejándose, y esa ha sido una característica en los últimos años, ¿no? Pero justamente lo que te da una sensación muy diferente en este momento es que cada día hay buenas noticias, y eso nos resulta extraño. Conversando con una mujer que también se interesa mucho por la política y es dirigente, hemos estado diciendo, bueno, qué sorpresa, ¿no? O sea, cada día hay alguna noticia de algo que mejoró para la gente en general, ¿no? A ver, qué buena noticia, porque aquí en Chile los diarios no cuentan buenas noticias. Antes yo creo que a ver, un par de cosas que han llegado acá a Chile a través de los diarios hermanos, lo que tú dices, esos pasquines de la derecha, se habla de una gran crisis económica, que la gente no puede comprar dólares, que le cortaron la luz al obelisco. Sí. Entonces la imagen que hay de Argentina es prácticamente peor que eso, solo el tema del metro, ¿no es cierto? El paro del metro. Claro, para el metro. 10 días Entonces, ya. Bueno, aquí ya casi estamos esquizofrénicos los argentinos, porque tenemos un gobierno nacional progresista y un gobierno de derecha en la ciudad de Buenos Aires, que es el símbolo de la Argentina para afuera. Entonces, todas las noticias de Buenos Aires efectivamente son negativas. Efectivamente, no pagaron la luz. Pagaron la luz y le cortaron la luz de los monumentos y las plazas públicas. Pero eso es culpa del alcalde de derecha. El alcalde de derecha, claro. Porque antes estaba subvencionado por el gobierno. El gobierno advirtió que a partir de tal fecha se quitaban las subvenciones, porque se han ido haciendo más racional. Al comienzo se subvencionaba todo, ricos y pobres. Y ahora se está haciendo diferenciado. Para la gente que tiene menos ingresos han quedado los subsidios, y para las administraciones públicas, y en este caso por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, y para la gente de determinados barrios que tienen un estatus muy alto, donde el valor de las propiedades es fuera de lo común, ahí se les aplica la tarifa oficial, no subvencionada. Entonces el intendente, que actúa como si fuera un niño caprichoso, no se quiere hacer cargo de los subterráneos porque tienen material obsoleto, lo cual es cierto, pero es como si tú dijeras, uno no voy a hacer cargo del país porque tiene mucha deuda. Ajá. Es decir, es una medida no... A ver, pero Por eso es que hay noticias que son ciertas, como es la que provienen de la ciudad de Buenos Aires, y algo muy distinto a lo que está pasando con el avance en general de la población. ¿y qué está pasando? A ver, ¿cuáles son esas buenas noticias que aquí, insisto, en los diarios no llegan? Bueno, fíjate, tomemos así por franja, por decirte, jubilados ha tenido aumentos de mucho más del 1000%. 1000%. Sí, y este año el 31%. Las paritarias obreras han acordado los aumentos de sueldo en alrededor del 25% de incremento este año con respecto al anterior. A jubilados les ha tocado el 31% en base a un índice que contempla los ingresos que tiene la AFIP, el organismo que recauda los impuestos, y los dividendos que produce el dinero de la caja que está invertido. Porque ahí se recuperaron las AFP, ¿no? Exactamente, se recuperó el dinero de la AFJP, y esa renta que se llevaba antes la AFJP, con el mismo sistema de invertir el dinero en cosas redituables, se va incrementando, y el incremento se comparte con los nuevos jubilados. Entonces, ese es un caso, por ponerte. Además, los jubilados tienen un sistema de obra social que es fuera de lo común. Alta complejidad, totalmente gratuita, incluso los medicamentos que se toman, que el jubilado toma fijo, digamos, en modo permanente, se subvencionan 100%. O sea, tú vas con la orden a la farmacia te da remedio y está terminado el trámite. Es decir, se ha reivindicado también a la gente que trabajó toda la vida
y que aportó toda la vida, se le ha devuelto, digamos así, parte de lo que está ganando. Y mucha gente que trabajó en negro, porque en la Argentina hay mucho trabajo en negro, y no hizo aporte, se le ha otorgado, igual que a los otros, y tiene una moratoria por algunos años en la que le hacen un pequeño descuento para que ingrese a la caja. ¿Cuánto vale estudiar en la universidad? En la universidad es gratis. ¿Es gratis? ¿No se paga nada? No se paga nada. Incluso yo estudié en la universidad gratuita, siempre fue gratuita, por decirlo así. Bueno, acá hay que decir también la educación pública superior, la universidad fue gratuita. Lo que pasa es que después se nos explicó que para ser un país moderno, desarrollado, tenía que ser pagada. Y es muy interesante como acá la tendencia a descalificar y degradar a todos los que no hacen esto, diciendo y amenazando permanentemente con que van a quebrar, con que van a fracasar. Y uno ve, la impresión que da es que, por el contrario, en Argentina se sigue desarrollando, creo que abrieron nuevas universidades, ¿o no? Sí, hay nuevas universidades y sobre todo está produciendo un profesional de mucha capacidad. Es decir, el avance tecnológico de Argentina, que se ha producido básicamente en los últimos 15 años, pero sobre todo en los últimos, digamos, 8 o 9 años, es con profesionales que viven en el país. Han regresado también profesionales. Han regresado. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se incentiva que vuelvan científicos? El científico necesita la tranquilidad de tener cubiertas sus necesidades para poder poner la cabeza en la investigación. Me dirá que otros también, bueno, de acuerdo, pero justamente yo creo que en las categorías de sueldo, en lo que se le paga, se ven también los valores de la sociedad. Entonces, si maestros, médicos, investigadores son los que ganan más, te indica qué valores tiene la sociedad. En este caso te digo, bueno, ahora lo último que ha tenido mucha difusión, así por ser una cosa muy popular, es esa clonación que se hizo de una vaca a la que se le han cambiado genes para que dé una leche maternizada. Sí. ¿Leche humana? Leche humana. Para poder sustituir este caso de amamantar a los niños cuyas madres no pueden. Entonces tienen las mismas propiedades de la leche materna. Y eso ha sido con un trabajo de laboratorio, digamos, hecho con esta. Y bueno, hay un avance, me parece que es muy importante en ese sentido también. Yo creo que algunos se deben estar preguntando, ¿el Partido Humanista en Argentina existe así como acá en Chile? Y si existe, ¿participa del gobierno? ¿Cómo es la cosa? Nosotros nos encontramos, la última vez que participamos en las elecciones fue 2007, que participamos como Partido Humanista en un frente con el Partido Comunista. Y después del 2007, bueno, tuvo un periodo en el que no veíamos muchos cambios en el gobierno. Había habido un discurso muy bueno del presidente Kirchner cuando asumió, pero no se veía en la práctica. Ahora, en 2008, donde efectivamente el gobierno empieza a tomar medidas un poco más drásticas, como el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas-ganaderas, prácticamente se entra en una situación de destitución. O sea, el plan era que hacer renunciar a la presidenta para que asumiera el vice, lo que terminó pasando en Paraguay ahora hace poco, pero con un vicepresidente de origen radical que se llamaba Cobos, Julio Cobos. Entonces, en ese momento es que el Partido Humanista decide, sin ningún tipo de cálculo, sin hablar con nadie, dar un apoyo a la democracia. En este caso era a través de apoyar al gobierno. Y nos presentamos a la plaza pública con la mayor cantidad de gente posible, que fue mucha. Nosotros normalmente a las marchas no llevamos mucha gente, pero en este caso fue mucha gente. Y a partir de ahí empezamos a observar que salían medidas que nosotros hubiéramos tomado. Entonces eran incluso medidas que teníamos en la plataforma del Partido Humanista. ¿Cómo cuáles? Que eran implementadas por el gobierno. Por ejemplo, toda la política que lleva a la integración latinoamericana estaba prácticamente en nuestra plataforma y no en la de los otros partidos, ni siquiera en el partido del gobierno. Es decir, esto era dentro de ese conjunto polimorfo, así tan digamos, variado que es el peronismo. Ha sido una línea
que pusieron los Kirchner, tanto Néstor como Cristina Kirchner. Entonces ellos implementaron esto, que no estaba para nada, como te digo, en la plataforma del peronismo. El peronismo fue el mayor movimiento de masas en una época, en los años 40 y pico, de América Latina, pero no tuvo una visión latinoamericana. En cambio, ellos empezaron esa línea y esa conjunción en contra del ALCA, en la que el Partido Humanista de Argentina, y no solo de Argentina, yo he escuchado con charlas de Tom y he visto la acción del partido en toda Latinoamérica, en contra del ALCA, fue contundente. Ahí sí se cruzó el Rubicón y se dejó atrás todo y comenzó firmemente esta confluencia de acciones que tenían la bendición de la gente y que empezaron a despertar mucho entusiasmo en la gente joven. Entonces nosotros mantenemos nuestra independencia, estamos trabajando, estamos muy próximos a organizaciones sociales como la Tupac Amaru, que es una digamos así, una organización social que hace viviendas. Colaboramos con ellos, trabajamos juntos, estamos generando una opción para las legislativas próximas, en las que probablemente vayamos juntos, Partido Humanista y Partido de la Soberanía Popular, que son esta gente de la Tupac. Y por otro lado, estamos trabajando en un apoyo al gobierno nacional, porque nos encontramos con ese problema que decíamos al principio, de que muchas provincias tienen gobierno de derecha. Salta, por ejemplo, es una derecha recalcitrante que tiene educación católica obligatoria en las escuelas. Bueno, eso acá en Chile no se entiende muy bien porque Argentina es un país federal. Claro, ese es el día. Y este es un país mucho más, bueno, no federal, por lo tanto, cada provincia ya puede establecer su... Exacto, todo lo que la provincia no ha delegado especialmente al gobierno nacional es de su incumbencia. Y, por ejemplo, el tema petróleo es un tema provincial, que recién ahora se está acordando en una coordinación con el Estado Nacional. Por eso que se pudo nacionalizar YPF. Nosotros, los humanistas, dijimos que dábamos un apoyo crítico al gobierno, en el sentido de que apoyábamos todas esas medidas que nos parecían bien, en coincidencia con nosotros, y criticábamos el tema del manejo del petróleo, la minería a cielo abierto, el tema de los deshielos, de los glaciares, el uso... Bueno, una cantidad de medidas de ese tipo, la ley de bosques también la criticamos. Pero ahora, bueno, por ejemplo, también avanzaron en materia de petróleo. Estamos cada vez más en Argentina, cada vez más cerca del gobierno. Cada vez más claro, queda muy presuntuoso. Ha bajado la crítica y ha aumentado el apoyo. Entonces. Queda muy presuntuoso decirlo, pero ellos van poniendo en marcha cosas que nosotros ya habíamos dicho, y eso se prueba, porque tenemos libros publicados con nuestros programas y demás. Ajá. Oye, acá en el mismo tema, quizás podríamos vincularlo con lo que tú cuentas del Partido Humanista. Una pregunta hinchape: ¿cómo se la arregla Cristina con la contra de Macri en Buenos Aires? La contra de Macri es, por suerte, ineficaz, como hemos visto en materia de gobierno, porque este paro de 10 días no hay ningún antecedente en la Argentina de un paro de tanto tiempo en un subterráneo, en un servicio público. Y todo porque, el gobierno le dio dinero, hizo el traspaso, firmaron el traspaso y tomaron medidas, con lo cual el contrato, digamos, se ponían, pasaba a los hechos. ¿Qué medidas tomaron? Aumentar el boleto del subte a más del doble. Pasó de 1.10 a 2.50. No obstante, cuando después se encuentran con que la subvención del Estado no va a ser para siempre, sino que se le pone un plazo, ellos dicen, bueno, pues si no nos dan el dinero, ¿cómo administramos? ¿No es que es un planteo como muy extraño, no? Entonces, con toda esa ineficacia, a Cristina políticamente no le molesta mucho, porque la gente distingue qué es de la provincia y qué es nacional. Ahí es fácil, se sabe perfectamente cuál es la competencia. O sea, la gente allá sí claramente distingue entre gobierno nacional y gobiernos provinciales. Claro, bueno, habrá unas capas en las cuales la confunden los medios. De acuerdo. Luis, esa es la situación de Argentina, pero
Claramente esa situación está inserta también en un momento de proceso de América Latina. ¿Cómo ves tú lo que está pasando hoy día en América Latina o en Sudamérica? No sabría dónde poner el límite en este momento, pero lo que se está dando en la región. Yo creo que sin demagogias me parece que es Sudamérica, porque Centroamérica está muy manejado todavía por los Estados Unidos, y de hecho el primer golpe sí tentativo para volver a las cosas hacia atrás se da en Honduras, donde además el gobierno de Zelaya no tenía nada de izquierda, era un buen hombre que había hecho algunas cosas a favor de la gente y no mucho más. Ajá. O sea, no representaba ningún peligro para el imperio, nada, pero sí para ciertos sectores burgueses del país, y se produce esto que ha terminado en una violación permanente de los derechos humanos. Hay ya alrededor de 15, 16 periodistas muertos en este periodo. Han muerto dirigentes campesinos, han muerto dirigentes sindicales, hay muchísima gente en la cárcel. Bueno, eso es Honduras hoy. Y claro, después tratan de sanear con un nuevo gobierno democrático, entre comillas, que es lo que quieren hacer en abril en Paraguay. Pero digamos que por eso yo dejaría Sudamérica y Cuba es la realidad diferente, digamos, ¿no? Y yo lo veo como una coincidencia, porque por primera vez, esto no lo digo yo, se ha dicho por ahí, que tenemos gobiernos que se parecen a los pueblos. Pero además hay una maduración del concepto de Sudamérica, porque por ejemplo, en Argentina no se admitía que hubiera indios, y hay un 6% de la población que es que son indígenas. 6%, perdón, para que la gente sepa, son alrededor de 2,5 millones de personas. Exacto, exactamente. Entonces, esto significa que por primera vez se está viendo la realidad como es. Y por otra parte, en todas las dificultades que Argentina tuvo, claramente los europeos, que ahí todos los argentinos reivindican que tienen algún abuelo europeo, se pusieron del lado de Estados Unidos y de otros europeos, como en el caso de Gran Bretaña. Entonces la realidad, ¿cuál fue? Que nos ayudaron los peruanos, que nos ayudó mucho. Perú realmente se jugó en la época de Velasco Alvarado por el apoyo a la Argentina en el conflicto con Malvinas. Entonces se descubre a Latinoamérica, estamos hablando de 20 años atrás, 30 años, y todo este tiempo, digamos así, ha sido integrarse permanentemente, sí, buscar de hacer negocios, tratar de ajustar las economías. Se han legalizado muchísimos inmigrantes, en el caso de Argentina, inmigrantes que vienen de otros países. En fin, se está avanzando en legislación, se ha avanzado en moneda, el sucre ha sido una experiencia muy exitosa dentro del ALBA. Y entonces todo eso que se va ajustando, además es un mercado de 390 millones de personas. También interesa, digamos, a multinacionales que no quieran ser aves de rapiña, sino que quieren una ganancia justa, ¿no? Y que la pueden tener en un mercado muy, muy amplio. Desde ese punto de vista, ¿qué te parece el tema de la integración de Venezuela al Mercosur? A propósito de lo que pasó en Paraguay, la destitución del presidente Lugo, finalmente, indirectamente de eso, se produce la entrada al Mercosur de Venezuela, que estaba vetada justamente por Paraguay. Al salir Paraguay del Mercosur, logra el ingreso a Venezuela. ¿Qué te parece a ti? ¿Un aporte? Sí, totalmente. Totalmente, porque si bien ya había, digamos así, medidas concretas de integración, Argentina le estaba fabricando barcos a Venezuela le está proveyendo petróleo a casi toda la zona. Yo creo que ahora se pueden hacer planes que van desde Tierra del Fuego hasta el Caribe. Es otra, realmente, ¿no? Y yo ahí, cada vez que veo esto, pienso que bien que nos vendría la salida al Pacífico con Chile dentro de UNASUR, o del Mercosur, o de la asociación que sea, porque en realidad hay otras también que han subsistido, pero que hacia una política de integración, digamos.
Es muy importante porque no nos falta nada. Tenemos no solamente los recursos naturales que se usan hoy, sino los que van a ser clave en el futuro, como el tema del agua. Latinoamérica es, como bloque así, digamos, regional, el que más agua tiene digamos, previendo 20 años hacia adelante, por lo menos. Así que es realmente auspicioso, y me parece a mí que debe ser materia de estudio en los colegios, porque, a ver, ¿por qué nos hacemos más fuertes unidos? No es solamente un eslogan, lo hacemos porque ahora contamos con esta persona que tiene estas cualidades, con esta que tiene otras, con este que tiene otras cualidades que son complementarias, y podemos trabajar juntos. Entonces, esa potencia que nos da estar juntos influye en todos los campos, incluso, por supuesto, en el campo político, frente a las injerencias de otros países. Ahora también, en este momento hay un momento de muchos gobiernos que uno podría ubicar como progresista en América Latina. Sí. Tienes a Dilma en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y así siguiendo. ¿Hasta qué punto dirías tú que estas transformaciones que se están produciendo, no sé cómo llamarlo, están consolidadas o aseguradas, o dependen a su vez de posibles cambios de gobierno hacia la derecha? O sea, ¿pueden volver atrás esta situación? ¿Y qué habría que hacer para que eso no suceda? A mí me da la impresión que en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, están bastante consolidadas. No sé hasta qué punto en el caso de Argentina, por ejemplo. En Uruguay no sé si se van a apartar mucho, porque además ha pegado un salto. Uruguay muestra buenas cifras hoy, pero es gracias al comercio del Mercosur en su mayor parte. Estuvo en algún momento coqueteando por cuestiones de política interna con un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero un poquito esas mañas que todavía nos quedan de chicanear internamente, pero desapareció con un presidente tan cristalino como tenemos ahora en Uruguay. Mujica, Mujica, es una maravilla. Sí. Y que admirado acá por los jóvenes acá, no sé si han... Sí, totalmente. Es que es un tipo realmente fantástico. Y lo que más le valoran, yo creo, es una cuestión de coherencia. De coherencia en su estilo de vida, en su lenguaje, en su visión del mundo y cómo lo va intentando implementar también, ¿no? Aparte que no se disfraza de nada. No. Claro. Bueno, eso se le reconoce. Es la autenticidad. Entonces, yo no sé, en Argentina verdaderamente no está consolidado nada. Si no, digamos, aparte de Cristina, si no hay un presidente que realmente vaya en esa línea, va a estar difícil. O sea, es un peligroso, puede volverse atrás en algunos aspectos. De hecho, con este tema del federalismo, que no reniego de él, pero es una realidad difícil, Capitaniche, gobernador de Salta, permite el ingreso de que se pongan instalaciones de Comando Sur. ¿Cómo el Comando Sur? ¿El Comando Sur de Estados Unidos? Sí, Comando Sur de Estados Unidos. Entiendo cómo puede, pero la política de defensa, entiendo que es del país. Sí, ¿no? pero bueno, es que no vienen justamente las armas, vienen los equipos de comunicaciones. Vienen una base norteamericana. Exactamente. Le permite una provincia. Le permite, no es tampoco lo ponen como una base, te lo ponen como un intercambio en materia de cooperación, en comunicación, etcétera. Entonces, nosotros hablamos y nosotros vamos a salir a gritar por esto. Entonces dijeron, no, esperen una semanita, creo que lo podemos arreglar. No sé qué callo le habrán pisado que después el gobernador echó para atrás con el tema, ¿no? Pero quiero decir, estamos expuestos a ese tipo de cosas. El gobernador de Formosa tiene una política que va en contra de los pueblos originarios. Entonces, a cada momento estamos con dificultad. Que una persona que está relacionada con nosotros, que estamos trabajando con ellos, que son todas, también le tiran un camión encima hace poco de unos días. O sea, logró salvarse por centímetro. Entonces, Luis, acá nos preguntan si la Constitución argentina permite nuevamente la reelección de Cristina. no. La actual Constitución no lo permite.
¿Y se está pensando modificarla? ¿He escuchado yo? La modificación de la Constitución es necesaria porque hay muchos aspectos. Hay que modificar el Código Civil, que tenemos 4.004 artículos para defender la propiedad privada con una visión desde el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo el asiento que tiene en la Constitución hay que modificarlo. Y el tema de la reelección es un aspecto, pero yo creo que en esto va a primar mucho lo que ella diga respecto de sus propias fuerzas, ¿no? Porque no es una mujer que tenga una ambición desmedida. O sea, si ella ve que puede afrontarlo, creo que lo aceptará, y si no, no lo va a aceptar. ¿Y cómo estuvo el proyecto kirchnerista, digamos, cómo sigue después el cuento acá? Y Porque bueno, hay mucha gente en una base de apoyo y que queda dando vueltas. Perdón, agrego a eso. ¿Vale hablar de kirchnerismo o al final es peronismo? Cuesta entenderlo. De acá también. ¿Cristinismo? no, es una versión que ellos hacen, porque el peronismo hay de derecha a derecha. Ajá. O sea, todo lo que es Duhalde, por ejemplo, lo que representó Menem, Claro. que si Menem vendió el país entero, más neoliberal que Menem no había, y se decía peronista. Entonces ahí hay, digamos, una línea de izquierda peronista, que es la que representan Cristina y Néstor Kirchner, y que esperemos que tenga continuidad. Por lo pronto es muy auspicioso que haya gente joven trabajando de nuevo en política y que además esté dando espacio a otras fuerzas. Yo quiero llevarte a otro tema. Sí. Argentina, Latinoamérica. Tú tienes un cargo en el humanismo a nivel internacional. Me gustaría si nos puedes contar un poco qué es ese cargo y en qué está el humanismo a nivel internacional. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los proyectos, los temas centrales? Bueno, nosotros estamos trabajando con un punto de vista universal que es muy, muy propio de nuestra doctrina filosófica, ¿no? Nosotros somos internacionalistas, nuestro proyecto es la nación humana universal. Y además de que es un proyecto muy, muy amplio, muy grande, estamos buscando concreciones prácticas a partir de actuaciones regionales. Porque en este momento sería muy difícil tirar lineamientos políticos para todo el mundo. Sí podemos tirarlo para la región de Latinoamérica. Un poco en eso hemos estado ahora en esta reunión aquí. Faltó mencionar que estuvo Paraguay también y estuvimos en contacto con la gente de Uruguay en estos días que hemos estado acá en Chile trabajando sobre el regional. La Unión Europea como bloque tiene otros problemas en este momento. Está en plena crisis del sistema capitalista. Entonces, el bloque norte de Norteamérica, lo que sería el NAFTA, como en términos económicos, también tiene otro tipo de problemas. Entonces, ese pensamiento regional no excluye lo universal, sino que es una adecuación necesaria al momento histórico que estamos viviendo. Entonces, ahí el trabajo viene por el hecho de mostrar en la práctica, en posturas concretas, en acciones, que es el humanismo político en cada uno de los países donde estamos actuando. Tenemos bastante fuerza, por suerte, en Latinoamérica, un poco menos en Europa, pero también nos estamos extendiendo hacia el África. Ya tenemos partidos humanistas en algunos países africanos y en algunos asiáticos, muy dispares, porque están, por ejemplo, con un pequeño partido en Afganistán, otro en Pakistán. O sea, son líneas que empiezan a moverse y que nos retroalimentan con muchísima experiencia. Es decir, son situaciones muy... Ahora, hay un fenómeno que está pasando en varios países, que es que sectores conservadores provenientes del socialcristianismo, de la democracia cristiana, empiezan a formar partidos que se denominan humanistas. Sucede en Perú, sucede en República Dominicana, hubo un intento en México, Bélgica, en Europa. ¿Cuál es la mirada? ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que están pasando porque ellos ven al humanismo como algo adjetivo. Para nosotros es sustantivo, para nosotros es fundamental que el ser humano es el valor central. En cambio, esta otra es una denominación oportunista y viene, y esto me encanta que me lo hayas preguntado para poder decir, que la Fundación Konrad Adenauer en Centroamérica, siguiendo la huella de la ONG jesuítica, está tratando
de armar partidos humanistas y está haciendo cursos de capacitación en este momento para en un momento, digamos, o con la finalidad de que Alemania, y esto yo lo cito, lo pongo entre comillas, Alemania cumpla la misión para la cual está llamada. Así lo dicen ellos. Así lo dicen ellos. Los alemanes. Parece pre-nazi esto, ¿verdad? Entonces, bueno, la misión para la cual Alemania está llamada, no sé cuál puede ser, pero escrito así suena muy mal. Y de hecho, te digo, es un oportunismo decir que partido humanista es nada más que un adjetivo. Luis, y diste un panorama más o menos donde está más fuerte. ¿Dónde ves tú que el humanismo tiene una mejor proyección, que tú ves que en los años que vienen, digamos, puede afiatarse más? Porque yo entiendo que el humanismo bueno, tiene 30 años, no sé cuánto calculas tú más o menos como ya un movimiento político efectivo. Es un movimiento que sigue siendo muy joven, ¿no es cierto?, comparado con los otros. Por lo tanto, uno puede pretender que tiene todavía mucho carrete, digamos, para adelante, digamos. ¿Dónde tú ves que pueden haber más proyecciones y cómo se intentar eso? Arriesgo algo personal en esto, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que tú mencionaste todo el fenómeno de Egipto, de los países árabes, y es muy interesante esto por lo siguiente: ahí las mujeres fueron partícipes importantes. Así es. Y sin embargo hoy están retrocediendo en sus derechos, y muchas de esas mujeres están conversando con nosotros, y ahí me parece un campo interesante para el humanismo, entre las mujeres de los países ¿Qué árabes. crees que mujeres árabes? Me parece Así bien, es. Me parece que nos quedan un par de minutos y yo te quiero aprovechar estos 2 minutos que quedan para un tema absolutamente distinto. Ya no quiero preguntarte sobre ti. Yo sé que tú, aparte de todo lo que haces, eres padre de un actor muy conocido que aquí se lo ha estado viendo en España, de Alberto Aman. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser papá de un actor famoso? Bueno, él siempre fue famoso para nosotros. Quiero decir, lo apoyamos en lo que él quería hacer, eso es todo. Ajá. Y un día conversando con Silo, él me decía, bueno, tendrás que reconocer que tiene talento. Sí, digo, si no, yo no lo pongo en duda, pero bueno, no esperábamos que fuera una cosa tan rápida, ¿no? Él fue a estudiar a España y no terminó de estudiar, que ya lo habían contratado para hacer una película, se ganó un premio Goya. ¿Ganó el Goya? Sí. Que no es cualquier cosa, tú dices se ganó un premio Goya, pero la verdad es que... Bueno, en cine es el premio máximo en España, ¿no? Uh-huh. Y después ha seguido haciendo películas y algo de publicidad, y en este momento... se va a estrenar ahora en España una película política que me parece que puede ser interesante, que es Invasor, donde él es un protagónico en el que hace el papel de un soldado, de un médico español que va a Irak y muestra los desastres que han hecho ahí, por lo cual después tiene problemas con la policía de España, etcétera. Bueno, nos quedamos entonces con una película por ver, además. Así es. Invasor. Oye, yo le quiero dar las gracias a Luis. Se nos pasó muy rápido, todo sí, la verdad que sí. Así que 1 hora, estuvimos ahí. Así es. Hablando de esto. Así que fue bueno para tomar un poco de distancia, como dijimos al principio, de ver un poquito más la región, de ver un poquito lo que está pasando. Se conoce poco acá, se tergiversa mucho acá, en este país, lamentablemente, sobre la situación latinoamericana y de Argentina en particular. Así que es muy valioso tener esta mirada. Muchas gracias. Sí, pues, gracias, Luis. En realidad faltaba esa mirada internacionalista que los humoristas siempre tenemos. Así que nos vemos el próximo lunes, ¿no?